Recome tus cosas y vete. Estás despedida. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de historias que transforman el alma y nos devuelven la fe en la justicia del destino. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, que les aseguro que marcará un antes y un después en su forma de ver los problemas, me encantaría pedirles un pequeño favor. Si valoran estas crónicas de vida, no olviden darle un me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan nuestros estrenos. Además, me causa mucha ilusión saber desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy. Así que por favor, escriban en los comentarios el nombre de su ciudad y país. Los leo a todos. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer que, en el momento más oscuro de su existencia, cuando todo parecía perdido y la humillación era su única compañía, descubrió que su despido no era el fin de su carrera, sino el boleto de lotería más grande que la vida le podía entregar. Quédense hasta el final, porque lo que sucedió en aquel despacho frío y lo que floreció meses después es algo que nadie, absolutamente nadie, pudo haber previsto. La ciudad de San Cristóbal despertaba bajo un manto gris de neblina que parecía presagiar lo que estaba por venir. Para Elena, aquella mañana de martes no era una mañana cualquiera, aunque ella todavía no lo sabía. Se ajustó el uniforme de la corporación Altos Horizontes, una empresa de logística que se jactaba de su eficiencia, pero que, en el fondo, carecía de rastro alguno de humanidad. Elena llevaba 7 años entregando su vida a ese edificio de cristal y acero. Había sacrificado cumpleaños, cenas familiares y horas de sueño para asegurarse de que cada inventario fuera perfecto, de que cada cliente recibiera su paquete a tiempo y de que los números de la compañía siempre estuvieran en verde. Sin embargo, el ambiente en la oficina ese día se sentía denso, como si las paredes mismas estuvieran guardando un secreto incómodo. Elena caminaba por los pasillos saludando con la amabilidad de siempre, pero solo recibía miradas esquivas y silencios prolongados. No era paranoia. Era ese sexto sentido que desarrollamos cuando el suelo que pisamos empieza a agrietarse. A pesar de la incertidumbre, ella se concentró en su labor, ayudando a un compañero nuevo que parecía perdido entre las facturas, sin imaginar que ese último acto de bondad sería la excusa perfecta que sus detractores estaban esperando para dar el golpe final. La oficina del director general, el señor Valenzuela, era un lugar donde los sueños solían ir a morir. Valenzuela era un hombre que medía el valor de las personas únicamente por los algoritmos de productividad. Para él, Elena ya no era una pieza útil, sino un costo que quería recortar para aumentar su propio bono anual. Mientras Elena revisaba los últimos informes, recibió la llamada que todos temen. La secretaria del director, con una voz desprovista de emoción, le indicó que debía presentarse de inmediato en la planta superior. Al entrar, el aire acondicionado parecía haber bajado varios grados. Valenzuela ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Con una frialdad que cortaba como el hielo, le informó que, debido a una reestructuración estratégica y a supuestas fallas en el protocolo de seguridad que ella había cometido al ayudar a otros sin autorización, sus servicios ya no eran necesarios. Elena sintió como si el mundo se detuviera. 7 años de lealtad absoluta borrados en 30 segundos por un hombre que ni siquiera recordaba su apellido correctamente. La injusticia le quemaba en la garganta, pero el orgullo le impidió suplicar. Recogió sus pocas pertenencias en una caja de cartón mientras sus antiguos compañeros bajaban la cabeza, temerosos de que la mala suerte de Elena fuera contagiosa, marcando así el inicio de su caída libre. Al cruzar el umbral de la puerta giratoria de la empresa,
El frío de la calle golpeó el rostro de Elena, pero no era nada comparado con el frío que sentía en el pecho. Con la caja de cartón entre sus brazos, se sentó en un banco del parque cercano, observando cómo la gente caminaba deprisa, ajena al hecho de que su mundo acababa de colapsar. En esa caja no solo había una planta medio seca, una taza con su nombre y algunos bolígrafos. Estaba contenida su identidad de los últimos 7 años. Se preguntó en qué momento el esfuerzo dejó de tener valor y cuándo la empatía se convirtió en un error administrativo. El silencio de su teléfono, que antes no dejaba de sonar con urgencias de la oficina, era ahora ensordecedor. Elena comenzó a caminar sin rumbo fijo, dándose cuenta de que había pasado tanto tiempo cuidando los intereses de otros que se había olvidado de cultivar los suyos propios. La traición de Valenzuela no era solo profesional, era personal, pues él sabía perfectamente que Elena era el único sustento de su hogar y que su madre dependía de su seguro médico. Sin embargo, en medio de esa desesperación, una pequeña chispa de rebeldía empezó a encenderse en su interior. Esa noche, en la soledad de su pequeña sala, Elena no lloró como esperaba. Se quedó mirando el vacío, analizando cada palabra de su carta de despido. Falta de alineación con la cultura corporativa, decía el papel. Ella se rió con amargura, comprendiendo que si la cultura corporativa significaba pisotear a los demás para subir un escalón, entonces efectivamente ella nunca había pertenecido allí. Fue entonces cuando recordó aquel incidente que Valenzuela usó como excusa. La semana pasada, un anciano que resultó ser un antiguo fundador de la empresa, aunque nadie lo reconoció en su estado de confusión, había entrado pidiendo ayuda. Elena fue la única que dejó su puesto para asistirlo, mientras los demás se burlaban o lo ignoraban. Ese acto de bondad que le costó el puesto le dejó una extraña sensación de paz. Mientras revisaba sus ahorros, que apenas alcanzarían para un par de meses, Elena tomó una decisión radical. No iba a buscar otro empleo para hacer otra pieza reemplazable en otra maquinaria sin alma. Usaría lo último que le quedaba para apostar por ella misma, aunque el riesgo fuera absoluto y el abismo pareciera no tener fondo. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para la voluntad de Elena. La transición de ser una empleada modelo a ser una desempleada con una idea loca en la cabeza no fue sencilla. Se despertaba a la misma hora de siempre, pero en lugar de ponerse el uniforme, se sentaba frente a su vieja computadora. Decidió que su conocimiento en logística, ese que Valenzuela despreció, podía ser utilizado para ayudar a los pequeños productores locales que no tenían acceso a las grandes cadenas de distribución. Era un mercado que las grandes corporaciones como Altos Horizontes ignoraban por considerarlo poco rentable. Elena comenzó a recorrer los mercados de la periferia, hablando con agricultores y artesanos, escuchando sus frustraciones sobre cómo perdían dinero debido a los altos costos de transporte y la falta de organización. Ella hablaba su idioma, el idioma del esfuerzo real, y poco a poco, lo que empezó como una asesoría gratuita desde la mesa de su cocina, comenzó a tomar forma de un proyecto serio. Su despido, que inicialmente vio como una tragedia, se estaba transformando en la libertad que nunca se atrevió a pedir. Sin embargo, el camino del emprendimiento está empedrado de dudas. Cada vez que el saldo de su cuenta bancaria bajaba, el miedo intentaba paralizarla. Sus amigos más cercanos le decían que estaba perdiendo el tiempo, que debería enviar su currículum a la competencia de Valenzuela antes de que fuera demasiado tarde. Pero Elena sentía que si volvía a encerrarse en una oficina de cristal, moriría por dentro. Una tarde, mientras organizaba una ruta de entrega para una pequeña cooperativa de café, recibió una visita inesperada. Era aquel compañero nuevo a quien ella había ayudado en su último día de trabajo.
El joven, llamado Julián, había renunciado a la empresa poco después de ver cómo trataron a Elena. Él traía consigo una información que cambiaría el rumbo de las cosas. Altos Horizontes estaba perdiendo contratos importantes debido a la rigidez de Valenzuela y su incapacidad para adaptarse a los nuevos mercados. Julián quería unirse a Elena. No tenía dinero para invertir, pero tenía contactos y, lo más importante, creía en la visión de ella. En ese momento, Elena comprendió que su red de apoyo no se basaba en jerarquías, sino en la gratitud que había sembrado durante años sin darse cuenta. Con Julián a su lado, el proyecto que Elena bautizó como Raíces Logísticas empezó a ganar tracción. Ya no era solo una mujer con una computadora, era un pequeño equipo con un propósito claro. Trabajaban desde un garaje alquilado, rodeados de mapas y pizarras llenas de rutas optimizadas. La clave del éxito de Elena era algo que Valenzuela nunca podría entender: la personalización y la confianza. Ella no trataba a los clientes como números, sino como socios. Si un camión se retrasaba, ella misma llamaba para explicar la situación y buscar soluciones. Esta transparencia era un soplo de aire fresco en una industria dominada por la opacidad corporativa. Los rumores sobre esta nueva forma de trabajar empezaron a correr como pólvora entre los productores. De repente, aquellos que antes eran rechazados por las grandes empresas por ser demasiado pequeños, encontraron en Elena una aliada poderosa. La eficiencia de sus rutas redujo los costos de transporte en un 30% para sus clientes, permitiéndoles crecer y, a su vez, haciendo que el volumen de trabajo para Raíces Logísticas se multiplicara. A pesar del crecimiento, Elena mantenía los pies en la tierra. Sabía que la verdadera prueba vendría cuando tuviera que enfrentarse cara a cara con el mundo del que había sido expulsada. La oportunidad llegó antes de lo previsto. Una feria internacional de logística se celebraría en la ciudad, y todos los grandes nombres estarían presentes, incluido el señor Valenzuela. Elena sabía que no podía presentarse allí con las manos vacías. Pasó noches en vela preparando una presentación que demostrara cómo su modelo de negocio, basado en la ayuda mutua y la tecnología aplicada a pequeña escala, era el futuro de la industria. Mientras tanto, en Altos Horizontes, las cosas iban de mal en peor. La soberbia de Valenzuela lo llevó a ignorar una serie de fallos en el sistema de seguimiento que Elena solía supervisar manualmente. Los clientes estaban furiosos y la junta directiva empezaba a pedir cabezas. El destino estaba moviendo sus piezas con una precisión quirúrgica, preparando el escenario para un reencuentro que dejaría a todos sin aliento. La mañana de la feria internacional, Elena se miró al espejo. Ya no era la mujer con la caja de cartón y la mirada derrotada. Vestía un traje sencillo pero elegante, y en sus ojos brillaba la determinación de quien ha pasado por el fuego y ha salido fortalecido. Al entrar al recinto ferial, el contraste era evidente. Altos Horizontes tenía el stand más grande y lujoso, pero estaba extrañamente vacío. Valenzuela estaba allí, luciendo un traje costoso, pero con una expresión de ansiedad que no podía ocultar con su falsa sonrisa. Por el contrario, el pequeño espacio que Elena había logrado alquilar en un rincón de la feria estaba lleno de gente. Productores, inversores y periodistas se agolpaban para escuchar la historia de Raíces Logísticas. Cuando le tocó el turno de subir al estrado principal para dar su charla, Elena no habló de algoritmos ni de márgenes de beneficio bruto. Habló de personas, de comunidad y de cómo un despido injusto se convirtió en la semilla de una revolución logística. Desde el fondo de la sala, Valenzuela observaba la escena con incredulidad. No podía creer que la empleada que él había desechado como basura
estuviera ahora siendo ovacionada por los líderes del sector. Pero la mayor sorpresa estaba por venir. Entre el público se encontraba un hombre de avanzada edad, elegantemente vestido, que Elena reconoció de inmediato. Era el anciano confundido a quien ella había ayudado en la oficina. Resultó que aquel hombre no solo era un fundador retirado, sino el accionista mayoritario de un fondo de inversión global que buscaba financiar proyectos con impacto social. Al terminar la charla, el hombre se acercó a Elena y frente a las cámaras y a un Valenzuela estupefacto, le dio la mano y le dijo: «Aquel día en la oficina, usted me dio algo que el dinero no puede comprar: dignidad. Hoy, yo quiero darle a usted los recursos para que su visión llegue a todo el mundo». El despido de Elena no solo había sido su premio de lotería, sino el inicio de una justicia poética que apenas comenzaba a escribirse. El apretón de manos entre aquel magnate, el señor Horacio Montenegro, y Elena no fue solo un gesto de cortesía. Fue el sonido de una sentencia para quienes la habían subestimado. Las cámaras de la prensa especializada no dejaban de disparar flashes, capturando el momento exacto en que la dinámica del poder en el sector logístico cambiaba para siempre. Mientras Valenzuela intentaba, sin éxito, acercarse para saludar a su antiguo jefe y fundador, la seguridad de Montenegro le bloqueó el paso con una frialdad que reflejaba la que él mismo había mostrado hacia Elena meses atrás. La noticia corrió como pólvora en las redes sociales y portales de noticias financieras bajo titulares que hablaban de la Cenicienta de la logística y el regreso del fundador. Sin embargo, para Elena, esto no era un cuento de hadas, era un negocio de sangre, sudor y estrategia. Con la inversión de Montenegro, Raíces Logísticas dejó de ser un sueño en un garaje para convertirse en una corporación tecnológica de vanguardia. Elena no malgastó el dinero en oficinas lujosas de mármol, lo invirtió en una flota de vehículos eléctricos y en un software de inteligencia artificial que permitía a los agricultores predecir la demanda del mercado, eliminando el desperdicio. La transición fue vertiginosa. En pocas semanas, la pequeña oficina de Elena se llenó de ingenieros de datos, especialistas en transporte y, curiosamente, de antiguos colegas de Altos Horizontes que, cansados de la toxicidad de Valenzuela, buscaban refugio en la visión humanista de Elena. Ella los recibía con una condición: aquí no se sirven a las jerarquías, se sirve a la comunidad. Elena implementó un sistema de participación en las ganancias para todos los empleados, algo inaudito en el sector. Mientras tanto, el contraste con su antigua empresa era cada vez más doloroso de observar para los accionistas de Altos Horizontes. Los contratos que antes eran seguros empezaron a migrar hacia Raíces Logísticas. No era solo por el precio, sino por la lealtad. Los clientes recordaban cómo Elena los había ayudado cuando nadie más quería hacerlo, y ahora que ella tenía el poder, ellos querían ser parte de su éxito. La rueda de la fortuna había girado, y Elena estaba en la cima, pero ella sabía que para mantenerse allí debía ser más astuta que sus enemigos, quienes ya empezaban a conspirar desde las sombras para derribarla. Mientras el brillo de Elena iluminaba el sector, las sombras se cernían sobre el edificio de Altos Horizontes. El señor Valenzuela, atrapado en su propia arrogancia, se negaba a aceptar que su modelo de negocio estaba obsoleto. En lugar de innovar, decidió declarar una guerra de precios agresiva, intentando asfixiar a la empresa de Elena. Pero sus cálculos eran erróneos. Al bajar los precios de manera artificial, tuvo que recortar aún más en mantenimiento y salarios, lo que provocó una huelga silenciosa entre sus transportistas. Los paquetes empezaron a perderse, las entregas se retrasaban días y la reputación de la empresa, que ya estaba herida, empezó a desangrarse.
Valenzuela pasaba sus noches encerrado en su oficina, consumido por el resentimiento, vigilando las redes sociales de Elena y buscando cualquier debilidad que pudiera explotar. Su envidia se había convertido en una obsesión patológica. No le importaba que su propia empresa se hundiera, siempre y cuando pudiera arrastrar a Elena con él al abismo. Fue en este clima de desesperación cuando Valenzuela cometió su primer error fatal. En un intento por recuperar a un cliente importante que se había pasado a raíces logísticas, falsificó informes de auditoría y documentos de seguridad. Creía que su influencia todavía era lo suficientemente fuerte como para silenciar a los inspectores. Sin embargo, no contaba con que el mundo ya no era el mismo. El efecto Elena había empoderado a los trabajadores para que denunciaran las injusticias. Un joven administrativo, inspirado por el ejemplo de valentía que Elena dio al marcharse con la frente en alto, filtró los documentos reales a la prensa. El escándalo estalló un lunes por la mañana. Los titulares no hablaban de eficiencia, sino de fraude sistemático. Los inversores de Altos Horizontes, asustados por la caída libre de las acciones, empezaron a exigir la renuncia inmediata de Valenzuela. El hombre que se creía intocable se encontró de repente solo en su trono de cristal, viendo cómo sus aliados lo abandonaban como ratas que huyen de un barco que se hunde. La noticia del escándalo en Altos Horizontes llegó a oídos de Elena mientras ella supervisaba la apertura de su tercer centro de distribución regional. A diferencia de lo que muchos esperarían, no sintió una alegría mezquina. Sintió una profunda tristeza por los empleados que perderían sus trabajos debido a la negligencia de un solo hombre. Elena sabía que la caída de una empresa tan grande dejaría un vacío enorme en la economía local, y decidió que su responsabilidad ahora iba más allá de su propia empresa. Convocó a una reunión de emergencia con el señor Montenegro. Su propuesta era audaz y arriesgada. Quería adquirir las divisiones de logística de Altos Horizontes, que aún fueran salvables, no para expandir su imperio, sino para rescatar los empleos y transformar la cultura de esos lugares desde adentro. Era un movimiento que muchos calificaron de suicida, pero para Elena era el acto final de su redención. Montenegro, impresionado por la falta de rencor de Elena, aceptó financiar la adquisición. El proceso legal fue un campo de batalla. Los abogados de Valenzuela intentaron bloquear la venta, alegando conflictos de intereses y competencia desleal. Fue una lucha desgarradora que se prolongó durante semanas, llenando los tabloides de drama legal. Elena tuvo que enfrentarse a interrogatorios agresivos, donde intentaron pintar su éxito como una venganza personal. Pero ella se mantuvo firme, respondiendo con datos, hechos y la calma de quien tiene la conciencia tranquila. La ironía era deliciosa para el público. La mujer que fue despedida por no encajar en la cultura, ahora era la única persona capaz de salvar la empresa. En el clímax de las negociaciones se produjo un encuentro privado en los pasillos del tribunal entre Elena y Valenzuela. Él, con un aspecto demacrado y ojos inyectados en sangre, le susurró: «Crees que has ganado, pero este mundo te devorará como me devoró a mí». Elena lo miró con compasión y simplemente respondió: «El mundo no me devorará, porque yo no intento poseerlo, intento mejorarlo». Una vez que la compra se hizo efectiva, Elena entró de nuevo en el edificio de Altos Horizontes, pero esta vez no llevaba una caja de cartón, sino las llaves del complejo. El silencio en el vestíbulo era sepulcral. Los empleados que quedaban la miraban con una mezcla de esperanza y temor. Elena se dirigió a la sala de conferencias principal, el mismo lugar donde solían recibir órdenes a gritos. Su primer discurso como propietaria fue breve pero contundente. «No vengo a despedir a nadie.
Vengo a pedirles que me ayuden a construir algo de lo que se sientan orgullosos de contar a sus hijos. El cambio no fue cosmético, fue estructural. Lo primero que hizo Elena fue desmantelar la oficina del director general en la planta superior para convertirla en un espacio de descanso y guardería para los hijos de los trabajadores. Ella misma instaló su escritorio en la planta principal, junto a los coordinadores de rutas, eliminando las barreras físicas que fomentaban la tiranía. La integración de las dos empresas fue un desafío logístico sin precedentes. Raíces Logísticas ahora tenía que absorber la enorme infraestructura de su competidora sin perder su esencia humana. Julián, quien se había convertido en la mano derecha de Elena, trabajó incansablemente para fusionar los sistemas tecnológicos. Pero el mayor reto era psicológico. Los antiguos empleados de Altos Horizontes estaban traumatizados por años de maltrato. Elena implementó programas de apoyo mental y formación continua. Empezó a verse un fenómeno asombroso: la productividad, que bajo el mando de Valenzuela se mantenía mediante el miedo, empezó a dispararse de forma natural gracias al compromiso. La gente ya no llegaba a trabajar por el cheque, sino porque sentían que su trabajo tenía un impacto real en la vida de los pequeños productores que Elena seguía apoyando. El modelo de logística con alma estaba funcionando a una escala que nadie creyó posible. Sin embargo, mientras Elena celebraba los éxitos de su gestión, el peligro no había desaparecido, solo se había desplazado a las sombras. Valenzuela, ahora oficialmente en la quiebra y enfrentando cargos criminales por fraude, no había aceptado su derrota. Se había refugiado en un apartamento de mala muerte, alimentando su odio con cada noticia que leía sobre el éxito de Elena. Empezó a frecuentar foros oscuros de la Internet y a contactar con antiguos contactos del submundo corporativo que también habían sido desplazados por las nuevas regulaciones de transparencia. Valenzuela planeaba un sabotaje a gran escala. Su objetivo era el sistema de inteligencia artificial, que era el corazón de Raíces Logísticas. Sabía que si lograba corromper los datos, podría causar accidentes en las rutas de entrega, arruinando la reputación de seguridad que Elena tanto cuidaba. Era un plan desesperado de un hombre que ya no tenía nada que perder. Elena, por su parte, sentía que algo no estaba bien. A pesar del éxito financiero, su intuición le decía que la calma era solo el preludio de una tormenta. Empezó a recibir correos anónimos con amenazas veladas y notó que algunos vehículos de su flota eran seguidos por autos sin matrícula. No quería alarmar a su equipo, pero reforzó la ciberseguridad y contrató a una firma de expertos para auditar sus sistemas diariamente. Esta vigilancia constante empezó a pasarle factura físicamente. El cansancio se notaba en su rostro, pero su determinación seguía intacta. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, detectó una intrusión en el servidor central. Alguien estaba intentando borrar las rutas de distribución de suministros médicos que Raíces Logísticas gestionaba de forma gratuita para hospitales rurales. En ese momento, Elena comprendió que esto ya no era una rivalidad comercial, era un ataque contra la vida de personas inocentes. El intento de hackeo fue neutralizado a tiempo gracias a las medidas que Elena había tomado, pero dejó una pista clara. La dirección IP desde donde se realizó el ataque estaba vinculada a una propiedad a nombre de una empresa fantasma de Valenzuela. Elena tenía las pruebas necesarias para hundirlo definitivamente en prisión, pero antes de actuar, recibió una llamada que detuvo su corazón. Su madre, que vivía en una residencia asistida gracias a los cuidados que Elena ahora podía costear, había desaparecido durante un paseo vespertino. El mensaje en su teléfono era simple y cruel: un intercambio justo, los datos por la anciana. Elena sintió que el mundo se desvanecía.
Todo el éxito, el dinero y la influencia no valían nada si no podía proteger a la persona que más amaba. El destino la ponía de nuevo en una situación imposible, seguir las reglas o romperlas por un bien mayor. En lugar de ceder al pánico, Elena respiró profundo. Recordó por qué había empezado todo esto, por ayudar. Llamó a Julián y a un pequeño grupo de confianza, pero no para entregar los datos, sino para trazar un plan de rescate. Utilizando la misma tecnología de rastreo GPS que usaban para sus camiones y cruzando datos con las cámaras de seguridad de la ciudad a las que Montenegro tenía acceso, lograron localizar el vehículo donde se llevaban a su madre en tiempo récord. La persecución fue silenciosa y tensa. Mientras tanto, Elena envió una respuesta a Valenzuela. Acepto el trato. Ven a la oficina central a medianoche para la transferencia. Sabía que la codicia de Valenzuela lo obligaría a presentarse en persona para saborear su victoria. El escenario estaba listo para la confrontación final de la fase 2, una donde el límite entre la justicia y la supervivencia se volvería más delgado que nunca, y donde Elena demostraría que su verdadera fuerza no residía en su empresa, sino en su inquebrantable espíritu de protección. La oficina central de Raíces Logísticas, que durante el día era un faro de actividad y esperanza, se transformó esa medianoche en un escenario de sombras alargadas y silencios cargados de electricidad. Elena estaba de pie frente a los ventanales que daban a la ciudad, viendo las luces parpadear como si fueran el latido de un organismo gigante. En su mano sostenía una unidad de memoria que, supuestamente, contenía los códigos de acceso y los algoritmos de su empresa. Pero lo que Valenzuela no sabía era que Elena no estaba sola. En la habitación contigua, Julián y un equipo de élite en ciberseguridad, junto con 2 agentes de una unidad especial de la policía que Montenegro había logrado movilizar, monitoreaban cada señal de radio y cada movimiento en un radio de 5 kilómetros. El plan era arriesgado. Debían capturar a Valenzuela en el momento exacto del intercambio, pero solo después de confirmar que la madre de Elena estaba a salvo y fuera del alcance de sus cómplices. El sonido del ascensor rompió el silencio. Las puertas se abrieron lentamente para revelar a un Valenzuela irreconocible. El hombre que antes vestía trajes de 3 piezas de miles de dólares, ahora lucía una chaqueta raída, el cabello desaliñado y una mirada enloquecida que bailaba entre el triunfo y la paranoia. No venía solo. 2 hombres con rostros cubiertos lo flanqueaban. Valenzuela soltó una carcajada seca que resonó en las paredes de cristal. «Mírate, Elena», siseó con una voz que destilaba veneno. La gran salvadora del pueblo, reducida a una hija desesperada. ¿Realmente creíste que podrías jugar a ser Dios en mi mundo y salir ilesa? Elena no retrocedió. Mantuvo la mirada fija, proyectando una calma que desquiciaba aún más a su oponente. Este nunca fue tu mundo, Valenzuela. Tú solo eras un inquilino que olvidó pagar el alquiler de la decencia, respondió ella con una firmeza que hizo que uno de los matones intercambiara una mirada nerviosa con el otro. Mientras Valenzuela se regodeaba en su supuesta victoria en la oficina, a 10 kilómetros de allí, en un almacén abandonado que solía pertenecer a una de las rutas clausuradas de Altos Horizontes, el equipo de rescate se movía como fantasmas entre las sombras. Gracias al rastreo de precisión que Elena había implementado en todos sus activos, habían localizado la furgoneta exacta. Julián, comunicándose a través de un auricular casi invisible, le dio la señal a Elena. Paquete localizado. Iniciando extracción. Elena recibió el mensaje y supo que debía ganar tiempo. Comenzó a cuestionar a Valenzuela sobre los detalles técnicos de la transferencia, fingiendo dudas para obligarlo a hablar. La arrogancia del hombre fue su ruina. Empezó a jactarse de cómo había planeado el sabotaje desde hacía meses, confesando sin saberlo ante los micrófonos ocultos que grababan cada una de sus palabras.
De repente, el teléfono de uno de los matones vibró. Era la señal de que algo iba mal en el almacén, pero antes de que pudieran reaccionar, la luz de la oficina se apagó por completo y un estruendo de vidrios rotos llenó el aire. Los agentes especiales irrumpieron desde el techo y las puertas laterales. En cuestión de segundos, los cómplices estaban en el suelo, inmovilizados. Valenzuela, en un último arranque de locura, intentó arrebatarle la unidad de memoria a Elena, pero ella esquivó el movimiento con una agilidad que él no esperaba y le propinó un golpe que lo dejó sin aliento. «Se acabó», dijo Elena mientras las luces de emergencia rojas y azules de las patrullas empezaban a bañar el edificio. Pocos minutos después recibió la confirmación final. Su madre estaba a salvo, ilesa, y ya estaba bajo protección médica. Valenzuela fue sacado del edificio esposado, gritando maldiciones, mientras Elena veía cómo se lo llevaban, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Con Valenzuela tras las rejas y enfrentando cargos que sumarían décadas de prisión, desde fraude financiero hasta secuestro y tentativa de sabotaje industrial, Elena podría haberse tomado un descanso. Sin embargo, ella sabía que el sistema Valenzuela no era solo un hombre, sino una mentalidad que infectaba a muchas otras corporaciones. El escándalo del secuestro y el intento de hackeo se volvió viral globalmente, convirtiendo a Elena en un símbolo de resistencia contra la tiranía empresarial. Las acciones de Raíces Logísticas se dispararon, pero Elena tomó una decisión que sorprendió a Wall Street. Decidió que la empresa dejaría de cotizar en bolsa para convertirse en una corporación de beneficio público, B Corp, de propiedad mayoritaria de los empleados. «No quiero que el éxito de esta empresa dependa del humor de los especuladores, sino del bienestar de quienes la hacen funcionar», declaró en una entrevista que dio la vuelta al mundo. Esta transición no fue fácil. Muchos inversores tradicionales intentaron retirar sus fondos, pero Montenegro se mantuvo firme a su lado, comprando las participaciones de los que se iban. Elena comenzó a viajar por el país, visitando no solo sus propios centros, sino también comunidades que habían sido devastadas por la mala gestión de otras empresas logísticas. Implementó la beca de la segunda oportunidad, un programa diseñado específicamente para contratar a personas que, como ella en su momento, habían sido despedidas injustamente o desplazadas por la automatización sin alma. Su enfoque se convirtió en un caso de estudio en las universidades más prestigiosas del mundo. Pero el éxito traía nuevos desafíos. Corporaciones multinacionales empezaron a ver en Elena no a una competidora, sino a una amenaza ideológica que debía ser neutralizada mediante la absorción o la desacreditación mediática. A medida que Raíces Logísticas se expandía hacia mercados internacionales, Elena se encontró con un muro de resistencia que no esperaba: el cártel de las grandes empresas de logística global. Estas compañías, que controlaban los puertos y las rutas aéreas más importantes, empezaron a negarle el acceso a sus infraestructuras, alegando problemas de capacidad o falta de certificaciones. Era un boicot silencioso, pero efectivo. Elena comprendió que la guerra ya no era contra un individuo como Valenzuela, sino contra una estructura de poder que llevaba décadas consolidada. Julián le advirtió que estaban perdiendo millones cada semana debido a estos bloqueos en los puertos de Europa y Asia. «Estamos siendo asfixiados legalmente», le dijo en una tensa reunión de directorio. Elena, sin embargo, no se amilanó. Recordó cómo empezó todo, ayudando a los pequeños. Decidió que si los gigantes no la dejaban usar sus barcos y sus puertos, ella crearía una red alternativa. Se puso en contacto con cooperativas de pescadores, pequeños propietarios de flotas regionales y puertos secundarios que habían quedado en el olvido.
Utilizando su tecnología de optimización, creó una ruta de la seda humana, una red de logística descentralizada que esquivaba los grandes nodos controlados por el cártel. Era más lenta en algunos tramos, pero era más barata, más ética y, sobre todo, imparable porque no tenía un solo cuello de botella. El movimiento fue visto como un acto de piratería moderna por sus rivales, pero para el mundo en desarrollo fue visto como una liberación económica. El nombre de Elena empezó a sonar para premios internacionales de paz y economía, mientras ella seguía trabajando desde su escritorio en la planta principal, ahora coordinando una red global. En el cénit de su expansión global, Elena se enfrentó a una de las pruebas más dolorosas: la sospecha de una traición dentro de su círculo íntimo. Algunos informes financieros indicaban que fondos destinados a proyectos de ayuda en África estaban siendo desviados hacia cuentas en paraísos fiscales. La auditoría apuntaba, increíblemente, hacia Julián. Elena se negó a creerlo al principio. Julián había estado a su lado desde los días del garaje, había arriesgado su vida en el rescate de su madre y era su amigo más cercano. Sin embargo, las pruebas eran meticulosas y parecían irrefutables. El ambiente en la sede central se volvió gélido. Elena se sentía rodeada de enemigos una vez más, pero esta vez el enemigo parecía dormir en la habitación de al lado. En lugar de confrontar a Julián de inmediato con ira, Elena decidió usar sus propias habilidades de investigación. Descubrió que Julián estaba siendo chantajeado por una facción remanente de los aliados de Valenzuela que aún operaban desde las sombras. Tenían información comprometida sobre la familia de Julián en su país de origen. Julián no estaba robando por codicia, sino por desesperación. Elena comprendió que el poder absoluto que ahora manejaba la convertía en un objetivo y que sus seres queridos eran los puntos de presión. En una escena desgarradora, Elena citó a Julián en el mismo banco del parque donde se sentó el día de su despido. Allí, sin cámaras ni micrófonos, lo confrontó. Julián se quebró y confesó todo. Elena, en lugar de entregarlo a la policía, decidió ayudarlo a liberar a su familia, demostrando una vez más que su liderazgo se basaba en la lealtad y no en el castigo. Juntos, diseñaron una contraofensiva para atrapar a los chantajistas, cerrando de una vez por todas el capítulo oscuro de Valenzuela. Tras limpiar su propia casa y rescatar a la familia de Julián, Elena decidió que la única forma de protegerse contra futuros ataques era la transparencia total. Implementó una tecnología de blockchain en cada transacción y movimiento de carga de raíces logísticas. Ahora, cualquier persona en el mundo, desde un agricultor en los Andes hasta un inversor en Singapur, podía rastrear en tiempo real no solo dónde estaba su paquete, sino exactamente a dónde iba cada centavo pagado por el servicio. Este movimiento desarmó por completo a sus críticos y a las multinacionales que intentaban manchar su reputación. Si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer, decía en sus conferencias. La transparencia se convirtió en su escudo más fuerte y en su arma más letal contra el viejo mundo corporativo. El impacto de esta medida fue sísmico. Otras empresas se vieron obligadas a intentar imitarla para no perder clientes, lo que provocó una limpieza generalizada en la industria logística global. Los sobornos en los puertos disminuyeron y las condiciones laborales mejoraron en toda la cadena de suministro. Elena ya no solo gestionaba una empresa exitosa, estaba dictando las nuevas reglas del juego para el capitalismo del siglo XXI. Sin embargo, este éxito atrajo la atención de los gobiernos. Algunos estados autoritarios veían su red descentralizada y transparente como una amenaza a su control sobre el flujo de bienes e información. Empezaron a surgir leyes diseñadas específicamente para frenar a raíces logísticas bajo el pretexto de la soberanía nacional.
Elena se preparaba para su batalla más difícil, la batalla política. La culminación de la influencia de Elena llegó cuando fue invitada a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Era un hito histórico. Una mujer que había sido despedida injustamente hace apenas unos años, ahora se dirigía a los líderes del mundo. Elena no usó un discurso escrito por asesores de imagen. Habló desde el corazón, recordando el frío de aquella caja de cartón y la mirada de desprecio de Valenzuela. Explicó cómo la verdadera eficiencia no viene del miedo ni de la explotación, sino de la interconexión humana y la justicia. Su propuesta de un tratado global de logística humanitaria fue recibida con una ovación de pie, algo raramente visto en ese recinto. Mientras ella hablaba, las pantallas de todo el mundo mostraban imágenes de los proyectos de raíces logísticas, escuelas construidas en aldeas remotas, vacunas entregadas en tiempo récord a zonas de conflicto y pequeños productores que ahora eran dueños de su destino. Elena se convirtió en la cara de una nueva era. Sin embargo, en medio del triunfo, ella mantenía su humildad. Al bajar del estrado, lo primero que hizo fue llamar a su madre. Ese vínculo con la realidad era lo que la mantenía cuerda en un mundo que intentaba convertirla en una deidad o en una villana. Sabía que la fase 3 estaba llegando a su fin con una victoria aplastante, pero también sabía que el éxito absoluto es a menudo el preludio de la mayor tentación, el estancamiento. Para cerrar esta fase de expansión y consolidación, Elena tomó la decisión más audaz de todas. Anunció que dejaría el cargo de CEO de Raíces Logísticas para dirigir una fundación dedicada a enseñar ética empresarial a jóvenes emprendedores de zonas desfavorecidas. Una empresa que solo produce dinero es una empresa pobre, dijo en su despedida. Julián, ahora totalmente rehabilitado y convertido en un líder excepcional, asumió el mando operativo. Elena regresó a su ciudad natal, San Cristóbal, para abrir el primer centro de la fundación en el mismo edificio donde antes funcionaba Altos Horizontes, el cual ahora era un campus de innovación social. La fase 3 termina con Elena sentada de nuevo en aquel banco del parque donde comenzó su odisea, pero esta vez no está sola ni derrotada. A su alrededor, la ciudad parece más brillante, más viva. El legado de su despido se ha extendido por todo el planeta, probando que un acto de injusticia, si se enfrenta con integridad y visión, puede ser el catalizador de un cambio global. Sin embargo, mientras observa el atardecer, recibe una notificación en su teléfono. Un nuevo desafío, algo que nunca imaginó, está surgiendo en el horizonte tecnológico. El mundo está cambiando de nuevo, y aunque ella ya no está en la primera línea de batalla corporativa, sabe que su voz será necesaria una vez más. La historia de Elena no ha terminado. Simplemente ha subido de nivel. San Cristóbal ya no era la misma ciudad gris que Elena recordaba el día de su despido. El aire se sentía distinto, cargado de una energía de renovación que ella misma había ayudado a sembrar. Sentada en aquel icónico banco del parque, Elena observaba a los jóvenes pasar con sus tabletas y carpetas, muchos de ellos camino al campus de innovación que ahora ocupaba el antiguo edificio de Altos Horizontes. Era una sensación extraña. Después de haber conquistado mercados globales y hablado ante los líderes del mundo, el silencio de ese parque era su mayor trofeo. La caja de cartón que una vez llevó entre sus brazos, llena de humillación, era ahora un recuerdo borroso, reemplazado por la certeza de que cada lágrima derramada había sido el riego para un jardín de oportunidades que beneficiaba a miles. Mientras disfrutaba de ese momento de paz, Elena recibió la visita de Julián. Él no venía con informes de ganancias ni con crisis logísticas. Traía consigo una carta escrita a mano.
era de una de las primeras agricultoras a las que Elena ayudó cuando Raíces Logísticas era solo una idea loca en un garaje. La mujer le contaba que su hija acababa de graduarse como ingeniera gracias a las becas de la fundación. Elena sintió un nudo en la garganta. Esa era la verdadera lotería. Saber que tu existencia había alterado positivamente el curso de otras vidas. Julián se sentó a su lado en silencio, compartiendo ese instante de gratitud. «Lo logramos, Elena», susurró él. «No solo construimos una empresa, cambiamos la forma en que el mundo entiende el éxito». Elena asintió, comprendiendo que su retiro como CEO no era un final, sino la transición hacia un legado que ya no dependía de su presencia física para seguir creciendo. Mientras Elena encontraba la paz, el destino terminaba de cobrar sus deudas con quienes habían sembrado el mal. En una celda gris de una prisión de máxima seguridad, el señor Valenzuela pasaba sus días en un aislamiento que él mismo se había construido años atrás con su arrogancia. Ya no había trajes de seda ni oficinas con vista a la ciudad. Sus antiguos aliados lo habían borrado de sus contactos y de sus memorias. Para el mundo corporativo, Valenzuela era una advertencia, un ejemplo de lo que sucede cuando la ambición devora la ética. Se dice que pasaba las horas hablando solo, repasando los algoritmos que, según él, deberían haberlo hecho invencible, incapaz de comprender que fue su falta de humanidad, y no un error de software, lo que causó su ruina definitiva. Pero la justicia poética no terminó ahí. Los antiguos directivos que se rieron de Elena el día de su despido y que intentaron boicotearla desde las sombras, vieron cómo sus propias carreras se marchitaban. La nueva transparencia que Elena impuso en la industria hizo imposible que sus viejas tácticas de manipulación siguieran funcionando. Uno a uno, fueron desplazados por una nueva generación de líderes formados en la ética de la colaboración. La caída de estos gigantes de barro no fue estrepitosa, sino silenciosa y patética. Se convirtieron en reliquias de un pasado oscuro que nadie quería recordar. Al final del día, la mayor condena para ellos no fue la pobreza, sino la irrelevancia absoluta en un mundo que aprendió a valorar la bondad por encima de la astucia cruel. La inauguración oficial del campus de innovación ética en San Cristóbal fue el evento del año. Elena decidió que no quería una cinta roja ni discursos pomposos. En su lugar, organizó una jornada de puertas abiertas donde los protagonistas fueran los estudiantes y los pequeños productores. Al caminar por los pasillos que antes recorría con miedo a ser reprendida, Elena se detuvo frente a la antigua oficina de Valenzuela. Ahora era una biblioteca pública de acceso gratuito, llena de luz y plantas. Allí se encontró con un grupo de jóvenes que debatían sobre cómo usar la logística para llevar agua potable a zonas desérticas. Uno de ellos, al reconocerla, se acercó con timidez y le preguntó, ¿cómo supo que valía la pena seguir adelante cuando la despidieron? Elena sonrió, una sonrisa llena de sabiduría y cicatrices sanadas. No lo sabía, confesó con sinceridad. En ese momento sentí que mi vida había terminado. Pero aprendí que cuando te quitan todo lo que crees que eres, finalmente eres libre para convertirte en quien realmente debes ser. El despido no fue un muro, fue una puerta que alguien más abrió por mí, aunque esa persona pensara que me estaba encerrando. Esas palabras corrieron como pólvora entre los presentes. Elena se dio cuenta de que su historia ya no le pertenecía. Era ahora un mapa para cualquiera que se sintiera perdido en la oscuridad de la injusticia. La antorcha del cambio estaba en manos de esos jóvenes y ella podía finalmente dar un paso atrás y ver el incendio de esperanza que había provocado. Unas semanas después de la inauguración, Elena recibió una invitación para una cena privada. El anfitrión era el señor Horacio Montenegro, el anciano al que ayudó en la oficina y que se convirtió en su mayor inversor.
La cena no fue en un restaurante de lujo, sino en la casa humilde de Montenegro, rodeado de recuerdos de una vida dedicada al trabajo duro. Durante la velada, Montenegro le reveló algo que nunca le había dicho. Elena, el día que me ayudaste en aquella oficina, yo no estaba confundido por la edad. Estaba poniendo a prueba la cultura de la empresa que yo mismo había fundado. Me dolió ver en lo que se había convertido bajo el mando de hombres como Valenzuela, pero encontrarme contigo me devolvió la esperanza en la humanidad. No te di el dinero por caridad, te lo di porque eras la única que entendía que el verdadero capital de una empresa es el respeto. Elena comprendió en ese momento que nada había sido casualidad. Cada paso, cada dolor y cada pequeña victoria habían estado interconectados por hilos invisibles de integridad. Montenegro, ya muy anciano, le confió su último deseo, que ella fuera la guardiana de sus memorias y de su filosofía para las futuras generaciones. Elena aceptó con humildad, sintiendo que su viaje de redención estaba completo. Al salir de la casa de Montenegro esa noche, bajo un cielo estrellado, Elena miró hacia atrás y vio su propia vida como un libro perfecto, donde el capítulo más triste resultó ser el prólogo de la historia más hermosa jamás contada. El destino le había devuelto todo lo que perdió, pero multiplicado por 1000, porque ella se atrevió a ser buena cuando era más fácil ser cínica. Y así, llegamos al final de esta crónica que nos recuerda que la vida tiene una forma muy curiosa de ponernos a prueba antes de entregarnos sus mejores regalos. Elena pasó de ser una empleada desechable a ser la arquitecta de un nuevo mundo, simplemente porque se negó a dejar que la amargura de otros apagara su luz interior. Su historia nos enseña que un no del mundo es a menudo un sí del destino a algo mucho más grande. Si hoy te encuentras en un momento oscuro, si sientes que te han cerrado las puertas injustamente o que tu esfuerzo no es valorado, recuerda a Elena y su caja de cartón. Recuerda que tu valor no lo define un jefe, un contrato o un saldo bancario, sino la huella que dejas en los demás con tus acciones diarias. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de 4 fases. Esperamos que la historia de Elena les sirva de motor para perseguir sus propios sueños, sin importar cuán difícil parezca el camino hoy. Si les ha gustado este relato, por favor, no olviden compartirlo con alguien que necesite una dosis de esperanza hoy mismo. Déjennos en los comentarios qué parte de la historia les conmovió más y qué aprendizajes se llevan para sus propias vidas. Recuerden que en este canal siempre tendremos un lugar para las historias que nos hacen mejores seres humanos. Suscríbanse para no perderse nuestro próximo video, donde exploraremos otra confesión de la vida real que los dejará sin palabras. Hasta la próxima y sigan brillando, porque el mundo necesita su luz ahora más que nunca.